¿Qué tal, amigos? Vamos ahora a nuestra 15ª clase de nuestro curso del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y empezamos la segunda parte de nuestro curso. La primera parte fue sobre el dogma, sobre el credo, y ahora empezamos la segunda parte, que es sobre los sacramentos. Luego vamos a tener sobre los mandamientos y finalmente sobre la oración, totalizando 33 clases. Ahora tenemos la 15ª clase y el tema de este episodio es la celebración del misterio pascual. Vamos a leer o vamos a tener en cuenta principalmente de los números 218 al 246. Empezamos haciendo una reflexión sobre el asunto, que la muerte y la resurrección de Cristo es ciertamente un hecho histórico, o sea que sucedió en un momento puntual de la historia hace como 2000 años. La pregunta es, ¿cómo es posible que llegue hasta nosotros la vida y la salvación que Él nos consiguió? ¿Cómo vamos a hacer para poder alcanzar eso? La Iglesia nos responderá que es a través de los sacramentos. Bueno, ¿qué son los sacramentos? ¿Y qué relación tienen los sacramentos con la muerte y la resurrección de Cristo? Porque los sacramentos son una cosa y la muerte y la resurrección de Cristo son otras. Entonces, a veces se piensa que nosotros podríamos prescindir de los sacramentos y alcanzar la vida eterna sin los sacramentos. Entonces, ¿se podría creer y vivir según el Evangelio sin los sacramentos? Bien, vamos a responder a eso en esta clase. Pero antes, vamos a empezar leyendo las Sagradas Escrituras en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Puesto que por un hombre vino la muerte, por un hombre vino también la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Así que es la vida que trae Jesucristo. Jesucristo trae vida eterna. Entonces, nosotros, como descendientes de Adán, nosotros somos herederos de la muerte y de la condenación eterna por ser descendientes de Adán. Pero Jesucristo, como nuevo Adán, nos trae la vida eterna y entonces todos los que se unen a Él, esos son los que alcanzan la vida eterna. Y esa unión se da a través de los sacramentos. Veamos entonces ahora. Estos sacramentos están enmarcados en lo que se llama la liturgia, ¿sí? Entonces, antes de ver lo de los sacramentos en general, y después en los otros episodios vamos a hablar de cada uno de los sacramentos en particular, comencemos por la liturgia, ¿sí? Porque en la iglesia se habla mucho de liturgia. ¿Qué es la liturgia? Se llama liturgia a toda acción sagrada, o sea, una acción sagrada. ¿Qué significa una acción sagrada? Que está destinada a separar de lo profano, de lo que es común a la vida del mundo, y al ser una cosa separada de lo que es común a la vida del mundo, del trabajo, de las diversiones, de las amistades, todas aquellas cosas son muy buenas, ¿sí? Solo que lo sagrado da un sentido especial a la vida, nos hace ver, nos hace experimentar que esta vida no es solamente el nivel material, el nivel corpóreo, sino que esta vida tiene sentido en algo que supera lo corpóreo, lo material, que es Dios. La liturgia es todas las acciones sagradas, las ceremonias, los ritos de la iglesia que celebran el misterio pascual y transmiten el poder salvador de ese misterio pascual. Así que aquella muerte y resurrección de Jesucristo que nos trae la vida eterna, nosotros nos apropiamos de eso gracias a la liturgia que hace presente aquello. Así que la liturgia entonces es como una especie de túnel del tiempo, por usar esa imagen de las películas de ciencia ficción. Es como un túnel del tiempo que nos lleva hasta el Calvario, hasta la muerte y resurrección de Cristo, que tuvo lugar ahí mismo, porque el lugar de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y el lugar de su sepultura y resurrección están tan cerca que actualmente se encuentran ambos lugares bajo el techo de la misma basílica. Entonces, para que nosotros nos
transportemos hasta ese lugar y podamos apropiarnos de la salvación que nos trae Jesucristo, está la liturgia, que son todas estas acciones sagradas, oraciones, ceremonias, ritos, lugares, tiempos que nos conectan con el misterio salvífico de nuestro Señor. Y leamos el 218 para comenzar. La liturgia es la celebración del misterio de Cristo y en particular de su misterio pascual, mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, porque Jesucristo es el sacerdote propiamente, el sacerdote, digamos, fontal, la fuente sacerdotal, y los otros sacerdotes lo que hacen es participar del sacerdocio de Jesucristo. Entonces, mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, se manifiesta, se realiza en la liturgia, se ve en la liturgia, se manifiesta a través de signos como el agua, como el pan, como el vino, como los gestos, como el óleo santo. A través de signos, la santificación se manifiesta, la santificación de los hombres. Y el cuerpo místico de Cristo, o sea, la cabeza y sus miembros, toda la iglesia, ejerce el culto público que se debe a Dios. Así, este culto público por el cual reconocemos que Dios es nuestro Dios y Señor, lo hacemos unidos a Jesucristo, no separados de Él, sino unidos a Jesús, como parte de su cuerpo, como parte de su familia, gracias a la liturgia. Por eso la liturgia es tan importante. Así que la liturgia ocupa en la vida de la iglesia, dice el número 219, es el lugar cumbre, es la cumbre hacia la que tiende toda la acción de la iglesia y al mismo tiempo la fuente, es cumbre y fuente de la que emana su fuerza vital. A través de la liturgia, Cristo continúa en la iglesia con ella y por medio de ella la obra de nuestra redención. Así que no se puede pensar una iglesia católica, una iglesia de Cristo sin liturgia, porque la liturgia es la que hace presente a Jesucristo, la que hace visible a Jesucristo, la que es, como decía un santo obispo, es como el toque de Dios. Con la liturgia, con los sacramentos muy en especial, Dios toca a los hombres. En la liturgia, ¿quién actúa? En la liturgia, el que actúa es Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es el origen y el fin de la liturgia, porque Él es la fuente misma, ¿sí? Porque es el origen de todo, pero también el fin. Por eso adoramos a Dios Padre en la liturgia. El Hijo es el centro de la liturgia. Por Cristo lo hacemos, ¿sí? Y es Cristo el que en nosotros, o nosotros con Cristo, mejor dicho, adoramos a Dios. Y el Espíritu Santo es el que da la santidad y la eficacia. Si el bautismo hace verdaderamente a los que reciben el bautismo hijos de Dios, es gracias al Espíritu Santo que da eficacia a aquello. ¿Para qué los hombres se hacen hijos de Dios? Para adorar a Dios. ¿Gracias a quién? Gracias a los méritos de Jesucristo. ¿Y quién es el que da eficacia a esas acciones sagradas? El Espíritu Santo. Entonces decimos que Cristo es el centro de la liturgia, Él es el sumo y eterno sacerdote. Hay un solo sacerdote y todos nosotros participamos, los sacerdotes, participamos de su sacerdocio. Cristo entonces es Él el que ofrece al Padre el sacrificio de sí mismo. Él se ofrece a sí mismo por intermedio del sacerdote ministro sagrado. Y a esta ofrenda, la ofrenda de Jesucristo, porque ¿qué es lo que ofrecemos en la liturgia? Son animales irracionales, sino que es al mismo Jesucristo, que es el que se ofrece al Padre para adorar al Padre. Así que a esa ofrenda de Jesucristo se une toda la iglesia, con todos los santos, con todos los ángeles. Todos nosotros, unidos en una sola iglesia, ofrecemos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo en la liturgia al Padre para adorar al Padre. Por eso nos unimos a Él tratando de imitarlo cada vez más íntimamente. Así que el número 233 dice que en la liturgia actúa el Cristo total, o sea, Cristo cabeza y cuerpo. Cuando el obispo celebra, es Cristo quien celebra. Cuando el sacerdote celebra, es Cristo quien celebra. Cuando el sacerdote bautiza, es Cristo el que bautiza. Así que el sumo sacerdote es Jesucristo. Él celebra la liturgia con su cuerpo, que es la iglesia del cielo y de la tierra.
En el cielo celebran los ángeles, los santos de la antigua y de la nueva alianza, en especial la Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, todos los santos que vinieron después y todos los santos que entran a participar de la gloria eterna. Y en la tierra la celebra su pueblo, que es un pueblo sacerdotal. Es un pueblo sacerdotal. Fíjense ustedes, todos los cristianos somos un pueblo sacerdotal y celebramos los misterios de Cristo, y cada uno de acuerdo a su vocación. 235, esto es muy importante, muy importante. La iglesia en la tierra celebra la liturgia como un pueblo sacerdotal en el cual cada uno obra según su propia función, en la unidad del Espíritu Santo, que es el que une a todos. Entonces, ¿qué hace el bautizado? Simple bautizado o todo bautizado. Todo bautizado, sacerdote, obispo, papa, laico, lo que sea, todo bautizado se ofrece como sacrificio espiritual, como el cordero que se ofrecía en el altar, como las ofrendas de libación, de alimentos, de pan y de vino que se ofrecían sobre el altar. Nosotros somos ofrenda espiritual, nos ofrecemos nosotros. Ya no hay corderos porque nosotros somos el cordero, unidos a Jesucristo. Nosotros somos los que nos ofrecemos en el altar con Jesucristo. Por eso, cuando asistimos a misa, hay un sacerdote ministro, ya voy a decir cuál es su función, pero todos, o sea, todos los bautizados, incluido el sacerdote, incluido el obispo si estuviera, incluido el papa o lo que sea, todos nos ofrecemos en sacrificio en el altar. Les dirán, es difícil cumplir los mandamientos. Sí, pero justamente se trata de que aquello sea un ofrecimiento de nosotros. No se trata de que sea fácil o difícil, se trata de que es un ofrecimiento de nosotros a Dios como sacrificio espiritual. No derramamos sangre, pero ponemos nuestro sacrificio y nuestro empeño para cumplir la voluntad de Dios. Y después, cuando vamos a la liturgia, nosotros nos entregamos todo nuestro esfuerzo a Dios. Los ministros ordenados, entre estos bautizados hay ministros ordenados, diáconos, sacerdotes, obispos. Ellos celebran según el orden recibido para el servicio de todos los miembros de la iglesia. Ellos hacen las veces de Jesucristo para poder ofrecer el sacrificio espiritual de todo este cuerpo, de toda la iglesia. Los obispos y presbíteros actúan en la persona de Cristo cabeza. No en su propia persona, sino en la persona de Cristo cabeza. Por eso puede decir, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, yo te bautizo, porque es Cristo el que está actuando allí. Esto es la liturgia. Así que veamos ahora, dentro de la liturgia es todo este conjunto de acciones sagradas que arropan principalmente los sacramentos, que les da sentido, que los celebra, que los engrandece, que hace que los sacramentos sean visibles, evidentes, mayúsculos. Entonces, los sacramentos, ¿qué son los sacramentos? Veamos ahora. Entonces, segunda parte de nuestra clase de ahora. Los sacramentos son acciones de la Iglesia por las que nos llega a nosotros la salvación de Cristo. Pregunta 224. ¿Qué son los sacramentos? Signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Signos sensibles y eficaces de la gracia. Signos sensibles, que son visibles, que yo puedo escucharlos, puedo sentirlos, puedo palparlos. Así son estos signos, estos sacramentos. Tienen que ser visibles. Por eso, por ejemplo, si uno dijera, bueno, ¿y cuál es el signo sensible del matrimonio? El consentimiento mutuo de los esposos. O sea, tiene que escucharse, por lo menos el testigo, que es el sacerdote, o el diácono, ¿no? Entonces, no puede ser una cosa íntima, solamente interior. Todo sacramento es sensible y eficaz porque producen lo que dicen que producen. No importa si las personas que están allí creen o no. Produce lo que dicen que producen. Son eficaces. Entonces son signos sensibles y eficaces de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es una participación de la naturaleza divina, ¿sí? ¿Qué nos hace? Hijos de Dios y herederos del cielo. Eso es la gracia. Participación de la naturaleza divina que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Imagínense ustedes. Eso es la gracia de Dios. Y los sacramentos lo que hacen es producir la gracia en nosotros. Son signos sensibles y eficaces de la gracia. Y son 7. Entonces, ¿cuáles son estos sacramentos?
bautismo, por el cual inicia en nosotros la vida de la gracia, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos y los sacramentos de estado de vida, que son el orden sagrado y el matrimonio. Así que cada sacramento tiene un signo visible que representa la actuación invisible del Espíritu Santo. Cada uno de estos sacramentos tiene lo que se llama una materia y una forma. Tiene algo sensible, que es la materia, y tiene una forma, que son unas palabras que hacen que, que se produzca el sacramento y que este sacramento producido o confeccionado, digamos así, sea eficaz, produzca su efecto, que es la gracia de Dios. Vayamos al número 237, todavía sobre los sacramentos. ¿De dónde proceden estos signos sacramentales? Los signos sacramentales provienen ciertamente del mundo creado: luz, agua, fuego, pan, aceite. Otros vienen de la vida social: lavar, ungir, partir el pan. Otros vienen de la historia de la salvación de la antigua alianza: los ritos pascuales, los sacrificios, la imposición de las manos, las consagraciones. Pero estos signos, algunos de los cuales son normativos e inmutables, son normativos e inmutables. Estos signos la Iglesia no tiene el poder de mudarlos, son asumidos por Cristo y se convierten en portadores de la acción salvífica y de santificación. Y es Cristo entonces el que los instituye, no es un invento de la Iglesia. ¿Hay alguna relación entre las acciones y las palabras en la celebración sacramental? Absoluta relación. En la celebración sacramental, las acciones y las palabras están estrechísimamente unidas. En efecto, aunque las acciones simbólicas son ya por sí mismas un lenguaje, es necesario que las palabras del rito acompañen y vivifiquen esas acciones. Entonces, no se puede disociar signos y enseñanza. Las palabras y las acciones litúrgicas lo son también en cuanto realizan lo que significan. Por eso hay palabras exactas para cada sacramento y lo vamos a ver en cada uno de ellos. Hay palabras exactas que no pueden mudar, no pueden mudar. Esas palabras las declara la Iglesia, hay cosas que están en la Sagrada Escritura y la Iglesia no puede mudar eso por nada y nadie tiene el poder ni la autoridad de poder cambiar esas palabras y la Iglesia simplemente declara eso. En otro caso, algunos sacramentos sí la Iglesia puede hacer, puede mejorar los textos, pero porque no constan de repente en las Sagradas Escrituras, quizás no consten, pero la Iglesia puede modificarlos si en su sabiduría y con su autoridad cree conveniente hacerlo. Pero después los sacerdotes por su propia cuenta no podrían mudar, ni siquiera los obispos tienen autoridad para poder hacerlo. Algunos sacramentos tienen un efecto que permanece, se llama carácter sacramental, ¿sí? O sea, son de efecto indeleble. Es como una huella, un sello de Cristo. Carácter sacramental. Ahora, por otra parte, también los sacramentos no son solo signos, sino son signos eficaces porque significan y al mismo tiempo realizan nuestra salvación. Nos santifican interiormente. Son signos eficaces, nos santifican interiormente. Pero su efecto, o su fruto, mejor dicho, depende de nuestras disposiciones. Hacen lo que dicen, pero el efecto va a depender de nuestras disposiciones. Vamos a ver en el caso de cada uno de los sacramentos cómo sucede esto, ¿sí? Pero leamos lo que dice el número 228, cuya pregunta es: ¿qué relación tienen los sacramentos con la fe? Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que con las palabras y los elementos rituales alimentan la fe, fortalecen y expresan la fe. Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica. Y de ahí la antigua sentencia: lex orandi, lex credendi. O sea, la ley de la oración es la ley de la fe. En el 229 nos habla sobre la eficacia de los sacramentos y nos dice que los sacramentos son eficaces y pone una sentencia latina que se lee así: ex opere operato. O sea, por el hecho mismo de la acción sacramental que se realiza, o de que la acción sacramental se realiza, los sacramentos son eficaces. Ex opere operato, por lo que se realiza, no por el que realiza. Eso sería ex opere operantis.
¿eh? Sino ex opere operato, es por lo que se obra, por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza, porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significan, independientemente de la santidad personal del ministro. No importa cuán pecador sea el ministro. Si él quiere hacer lo que la iglesia manda, aunque no tenga una vida santa, aquel sacramento obra su efecto, ¿eh? Es eficaz. Pero los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que lo recibe. Eso es otra cosa, los frutos. Entonces, un sacerdote podría, estando en pecado grave, celebrar los sacramentos, y si él tiene la intención de hacer lo que la iglesia hace, ahí tenemos nosotros, y si es válidamente ordenado, por supuesto, nosotros tenemos allí el sacramento de la Eucaristía. Pero en él los frutos son diversos. O sea, no tiene los frutos de santificación que tendría que tener si estuviera el sacerdote en estado de gracia. Entonces, viendo todo esto, tenemos que decir con el número 230, ¿por qué los sacramentos son necesarios para la salvación? Y decimos que para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, ellos son necesarios para la salvación, porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la iglesia. Entonces, ¿es necesario o no para la salvación? Sí, son necesarios los sacramentos para la salvación. Teniendo posibilidad de acceder a ellos, yo tengo obligación de recibirlos. Tengo obligación de recibirlos. Si no tengo posibilidad, tengo al menos que desear esos sacramentos, buscarlos. Y si no tengo posibilidad de alcanzarlos, porque qué sé yo, estoy lejos y no puedo alcanzar esos sacramentos, bueno, entonces al menos el desear lo que Dios ha dado para nuestra salvación. Pero teniendo la posibilidad de recibirlos y no recibiéndolos, entonces yo estoy poniendo en riesgo mi salvación, porque si no fuese así, ¿para qué Dios los instituiría? Ahora, veamos otros aspectos ahora, en tercer lugar, y finalizando esta clase, otros aspectos de la liturgia. Y vamos ahora al 241. La iglesia celebra continuamente el misterio pascual. Cada semana celebra el domingo, cada semana. Entonces el domingo es como la Pascua semanal, es el día en que resucitó el Señor. Y después, dentro de un año, el año llamado año litúrgico, la resurrección se celebra de forma culminante en la noche de la vigilia pascual, que es la madre de todas las vigilias, la noche más santa del año. Así entonces, el calendario litúrgico, el año litúrgico, es, digamos, es la distribución del tiempo sagrado o de los tiempos sagrados de la iglesia, de la fe. Además, a lo largo de todo este año se celebran los distintos aspectos de la vida del Señor. Su nacimiento, su bautismo, ¿sí? su enseñanza, su predicación y su pasión, muerte y resurrección, ciertamente. También se celebra su ascensión a los cielos y después se va distribuyendo otros temas de la vida de Jesucristo, de tal modo que es como si el Cristo, toda la vida de Cristo, esté distribuida a lo largo del año y entonces con esta distribución anual nosotros vamos procurando imitarlo por la celebración de esos misterios de su vida. De esta manera, el tiempo se llena, digamos así, del misterio salvífico de Jesucristo. Número 241. El centro del tiempo litúrgico es el domingo, fundamento y núcleo de todo el año litúrgico, que tiene su culminación en la Pascua anual, fiesta de las fiestas. 242. La función del año litúrgico es celebrar todo el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta su retorno glorioso. Desde la encarnación hasta su retorno glorioso. Porque no pensemos nosotros que Cristo con su ascensión a los cielos ha terminado con su misión, sino que hasta que ponga a sus enemigos por escabel de sus pies, dice la Escritura. Y eso va a ser
hasta su venida gloriosa, cuando terminará el tiempo de la iglesia y entonces se culminará la misión de Jesucristo. Entonces, encarnación, desde la anunciación misma y su encarnación hasta su retorno glorioso. En días determinados, la iglesia venera con especial amor a la Virgen o algún título, algún misterio de su vida, y hace también memoria de los santos que vivieron para Cristo y con Él sufrieron y con Él han sido glorificados. Así que, pero siempre es Cristo el centro de todo. Estos santos en imitación de Jesucristo, la Virgen María en relación con Jesucristo y Jesucristo propiamente. Otra cosa que hace la iglesia es no solamente santificar el año, sino además santificar el día. Y aquí entra lo que se llama la liturgia de las horas, que es la oración pública y común de la iglesia, es la oración de Cristo con su cuerpo, la iglesia, que no es otra cosa que la distribución de salmos y textos de la Sagrada Escritura a lo largo del día y luego también según un calendario a lo largo de un mes y luego a lo largo del año. Y aquí tengo un tomo de la liturgia de las horas, que es el texto que nosotros rezamos. Estamos obligados los sacerdotes y religiosos a hacerlo, pero cualquier fiel, cualquier bautizado puede hacerlo ciertamente. Y entonces se une a la oración de la iglesia. Y son salmos y lecturas que nosotros rezamos y que están distribuidos aquí. Nadie puede decir que sacerdotes religiosos y la misma iglesia no conocen las Escrituras, porque sus textos son solamente de las Sagradas Escrituras. Y aquí rezamos muchísimo texto de la Sagrada Escritura todos los días. Tanto que al cabo de algunos años de haber rezado, uno puede realmente al escuchar algún pasaje de las Escrituras decirlo casi de memoria, porque se ha hecho tan nuestro, tan de uno mismo eso que uno termina pensando pensando como Dios, ya que el texto de la Sagrada Escritura es revelado por Dios. Bueno, y esta es la liturgia de las horas. ¿Cuántas horas en el día tenemos liturgia de las horas? Bueno, primero tenemos el oficio de lecturas, laudes, que es la oración de la mañana, antes de laudes, oficio de lecturas. Laudes, tenemos luego la tercia a la media mañana, la sexta al mediodía, la nona a las 3 de la tarde, las vísperas al final del día, al atardecer, y finalmente antes de dormir las completas. Así que 7 horas, 7 veces al día hacemos oración al Señor con textos, con salmos, con textos de la Sagrada Escritura y algunos extractos de sermones de santos o del magisterio de la iglesia. Y esto durante todo el año. Esa es la liturgia de las horas. Finalmente, la liturgia como acción pública de la iglesia para dar gloria a Dios se adorna con cantos y se sirve de imágenes y se desarrolla ordinariamente en espacios sagrados llamados templos, que son adornados con belleza y con estética de la más alta calidad. Entonces, no olvidemos que el arte sagrado lo que quiere es hablar de Dios, ¿sí? Y con esto concluimos esta parte de introducción a la liturgia y a los sacramentos. Muy bien, para poder concluir esto, vamos a hacer lo siguiente, podemos ya empezar a recordar los 7 sacramentos, cuáles son, procurar memorizarlos ya para poder después en el título de cada uno de los sacramentos ir aprendiendo qué significa y cómo actúa Jesucristo en cada uno de ellos. Luego vamos a contemplar la imagen del mosaico de Cristo crucificado que está antes del número 218. ¿Y por qué? Bueno, este mosaico de Cristo crucificado que está antes del número 218 y van a ver aquí en la explicación que está detrás, es el sacrificio de la cruz como fuente de la economía. ¿Qué significa economía? Economía es orden o conjunto de cosas que tiene su propio orden. Eso es economía. Entonces, la economía sacramental o el conjunto de los sacramentos de la vida sacramental de la iglesia, su fuente es Jesucristo. Y aquí tenemos a la Santísima Virgen como recoge en su mano, ella como figura de la iglesia, recoge en su mano la sangre y el agua que son signos de los sacramentos. ¿Sí? Principalmente
del sacrificio redentor de Jesucristo, la sangre, y el agua que purifica las almas, que es el bautismo. Y la sangre principalmente la Eucaristía. Con el bautismo empezamos a recibir todos los sacramentos. Y la Eucaristía es el sacramento semanal, el sacramento de los sacramentos. Todo lo que hacemos nosotros es para poder recibir la Eucaristía, la comunión con Cristo. Vamos a leer también los números del 247 al 249 para poder profundizar todo este texto nuestro, ¿sí? Sobre este estudio nuestro sobre los sacramentos. Y cuando sea posible, te invito a que participes en alguna ocasión en el rezo de la liturgia de las horas. Puede ser en un monasterio, puede ser en una comunidad religiosa, en algún lugar que tengas cerca de tu casa, o inclusive podríamos ver por internet algún rezo de la liturgia de las horas para que podamos tener la experiencia de ello. Finalmente, que aprendamos a valorar más cada uno de los 7 sacramentos, pero muy en especial la frecuente participación en la penitencia y la Eucaristía, que nos va a acompañar por toda la vida. Lo que vamos a recibir siempre es los sacramentos de la penitencia, perdón de nuestros pecados, y la Eucaristía cada domingo. Si fuera posible, tanto mejor, cada día de la semana. Para terminar nuestra clase, vamos a rezar del apéndice oracional la oración Alma de Cristo, que se encuentra en el apéndice de oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.